La mujer apache que se enfrentó sola a 12 soldados. En medio del desierto, donde el calor hierve la tierra y los cuervos sobrevuelan antes del disparo, una mujer sin rango ni nombre se convirtió en leyenda. No fue un acto heroico, ni una hazaña celebrada. Fue rabia, fue desesperación, fue la respuesta brutal de alguien que ya no tenía nada que perder. Cuando el ejército de la frontera llegó con sus uniformes impecables y sus órdenes de limpieza, ella estaba allí, con la ropa rota, las manos vacías y el rostro cubierto de tierra. Pero también estaba llena de algo que no podían prever: hambre de justicia y sed de venganza. Esa tarde, los disparos no bastaron. Los gritos no detuvieron lo inevitable. Uno a uno los soldados cayeron. No por técnica, no por estrategia. Cayeron porque subestimaron a una mujer apache con el alma rota y el corazón encendido. Y nadie, ni siquiera ellos, vivió para contar la historia. Tessa tenía 9 años cuando vio por primera vez a un soldado. Fue una mañana de agosto. Estaban cazando ciervos cerca del río. Su madre la había llevado por primera vez sola. El aire olía a hierbas frescas y a cuero mojado, y el sol apenas comenzaba a calentar el paisaje. Entonces escucharon los cascos de los caballos. Su madre la empujó hacia unos arbustos sin decir una palabra. Tessa la vio arrodillarse, quedarse quieta como una roca, con una mano sobre el cuchillo de hueso. Pasaron 3 hombres a caballo, hablando en voz alta, riendo. Uno de ellos llevaba una oreja colgada del cinturón. Cuando se alejaron, su madre la miró con una calma que era peor que el miedo. «Nunca corras», le dijo. «Si te toca morir, muere de pie». Tessa no olvidó esa frase. Ni la cara de su madre, ni la oreja en el cinturón. A los 3 ella sabía montar, disparar con arco y rastrear mejor que la mayoría de los hombres de su comunidad. Pero nunca fue reconocida por eso. Las mujeres no estaban para luchar, decían. Ella no lo discutía. Solo se preparaba. Vivían en movimiento. Cada 2 semanas cambiaban de sitio. Dormían entre árboles, a veces en cuevas. Su padre había muerto por una fiebre, su hermano menor desapareció durante un ataque en invierno. Quedaron solo ella y su tía Marle, que la cuidaba como si fuera su propia hija, aunque rara vez le hablaba de emociones. El cariño se demostraba con comida, silencio y vigilancia. A los 22, Tessa conoció el amor. Fue con un hombre ya casado, un apache renegado que vivía en los bordes del Río Grande. La relación duró 3 meses. Él no dejó a su mujer. Tessa tampoco lo pidió. Simplemente un día se fue sin decir nada. Después de eso, no volvió a acercarse a nadie. El deseo era una distracción. Y la distracción costaba vidas. Cuando comenzaron las redadas sistemáticas por parte del ejército, Tessa ya tenía sus propias rutas de escape, cuevas marcadas y trampas ocultas. Pero no servía de nada. Ellos venían con mapas. Con órdenes. Con hambre de tierra. Cada avance era definitivo. Un día destruyeron la aldea de su infancia. No quedó nada. Solo barro, humo y los cuerpos de 3 ancianos. El día que enfrentó a los 12 soldados no lo había planeado. Iba camino al arroyo, buscando agua. Tenía fiebre. Una herida infectada en la pierna desde hacía días. Estaba débil. Pensó que moriría pronto. Por eso no huyó cuando los vio venir. Eran 12. Marchaban tranquilos, hablando, riendo. No la vieron. Ella bajó la cabeza, se arrastró por el barro y esperó. Escuchó los pasos. Midió la distancia. Sintió como el corazón le golpeaba la garganta. No tenía armas de fuego. Solo un cuchillo y un garrote. El primero cayó por sorpresa. Tessa le partió el cráneo antes de que gritara. El segundo tropezó con su cuerpo y disparó al aire. Desde ese punto fue caos. Tessa no pensaba, solo se movía. Usó los cuerpos como escudo. Se lanzó como una fiera. Uno le disparó en el costado, pero ella siguió. Otro le rompió la nariz con el rifle.
a ese lo mató a mordidas. A mitad del combate, el barro ya era sangre. 3 soldados habían huido. 4 estaban muertos. Los demás peleaban con torpeza, confundidos, aterrados. Tessa parecía poseída. No gritaba. No hablaba. Solo atacaba. Le atravesaron la pierna con una bayoneta. Cayó. Pero cuando un joven soldado se acercó a rematarla, lo degolló con una piedra afilada. Sobrevivió. Malherida, cubierta de sangre y lodo. Pero viva. El lugar quedó en silencio. Solo el zumbido de las moscas y su respiración entrecortada llenaban el aire. Nadie supo cómo volvió. Marle la encontró 2 días después, medio muerta, escondida en una grieta del cañón. No hablaba. No comía. Pero tenía los ojos abiertos. Raymond Darker no nació para liderar. Nació para obedecer. Su padre era granjero en Missouri, duro como el hierro, de esos hombres que hablaban poco y pegaban fuerte. Desde niño aprendió que el mundo se dividía en 2 clases, los que mandaban y los que se agachaban. Él eligió siempre estar del lado de los que mandaban. Se enlistó en el ejército a los 17. Mintió con los papeles. No porque quisiera servir a la patria, sino porque en casa no había nada más que hambre y disciplina. La guerra con México lo hizo soldado. Pero fue en la frontera, durante la expansión, donde se convirtió en otra cosa. Le gustaba el desierto. Le gustaba la sensación de poder cuando llegaban a un territorio, marcaban presencia y la gente desaparecía. Nunca lo dijo en voz alta, pero disfrutaba del miedo en los ojos de los nativos. Era una forma de control. Y él necesitaba control. Lo necesitaba como el agua o el aire. Era eficiente. Siempre cumplía las órdenes. Eso lo llevó a subir de rango. No porque fuera brillante, sino porque era implacable. No cuestionaba nada. Si le decían, limpia la zona, él la limpiaba. Si le decían, quema las chozas, lo hacía sin dudar. Y si había que disparar a alguien que corría, apuntaba sin pensar. No era estúpido. Sabía que su reputación entre los civiles era mala. Lo llamaban el perro del Capitolio. Pero no le importaba. El respeto no se gana siendo amable. Se gana siendo temido. Cuando lo asignaron a patrullar la zona Apache cerca del río Bravo, ya había oído de los ataques. Los llamaban emboscadas, aunque la mayoría eran simples represalias. El ejército avanzaba como una plaga, y ellos asistían como podían. Pero él no creía en la resistencia. Creía en la limpieza total. Sus hombres lo seguían porque sabían que no titubeaba. No dejaba lugar para dudas. Si alguien desobedece una orden, lo humillaba delante de todos. Si alguien mostraba miedo, lo reemplaza. Y si alguien le cuestiona algo, simplemente dejaba que el desierto lo callara. La mañana que se toparon con la mujer, no esperaban nada. Era una patrulla rutinaria. 12 hombres, armados, bien alimentados, con confianza de sobra. Raymond iba al frente, con el pañuelo rojo atado al cuello, como siempre. Le gustaba destacar. Era una forma de decir, yo mando aquí. Cuando uno de los suyos cayó al suelo, con la cabeza abierta como una fruta podrida, todo cambió. El grito fue breve, pero suficiente. El caos se desató. Al principio pensaron que eran varios atacantes. Gritaban nombres, disparaban a ciegas. Uno cayó sobre el barro, otro fue acuchillado sin ver de dónde vino el golpe. Raymond intentó controlar la situación. Ordenó replegarse, formar una línea. Pero nadie lo escuchaba. Era como si el miedo hubiera entrado por los pies y se hubiera pegado al pecho de todos. Vio a Cutter correr, llorando como un niño. Vio al teniente Greeley intentando buscar cobertura detrás de un cactus seco. Nada tenía sentido. Y luego la vio a ella. Cubierta de barro y sangre, con una herida abierta en la pierna, el rostro desencajado. No parecía humana. Parecía una fuerza antigua, salvaje. Tessa no gritaba. No hacía ruido.
Solo mataba. Con una precisión desesperada, como si cada golpe fuera el último. Como si la vida se le escapara por las manos y lo único que la mantenía en pie fuera el deseo de acabar con todos. Raymond disparó. Falló. Disparó otra vez. Nada. Cuando se dio cuenta, tenía un cuchillo clavado en el muslo y el suelo se le movía. No murió ese día. La mujer no lo mató. Cayó desmayado y despertó horas después, rodeado de cuerpos, con un zumbido en los oídos y el sol quemándole la cara. Fue encontrado por una patrulla 2 días más tarde. Lo llevaron al fuerte. No dijo nada de lo que pasó. No mencionó que fue una sola mujer. Dijo que fueron atacados por una banda numerosa. Que los sorprendieron. Que no pudieron hacer nada. Era mejor así. Nadie debía saber que 12 hombres armados fueron derrotados por una sola mujer. Desde entonces, Raymond no volvió a dar órdenes. Fue degradado. Camina con bastón. Habla poco. Y a veces, por las noches, grita el nombre de alguien que no recuerda. Pero en su mente, la imagen sigue viva. Una mujer apache, cubierta de sangre, que lo miró sin miedo antes de desaparecer entre el polvo. Elias Cutter no sabía lo que era la guerra cuando se alistó. Lo hizo porque su hermano mayor lo convenció. Es mejor que morir de hambre en Dakota, le dijo. Y tenía razón. En casa ya no quedaba nada. Ni comida, ni ganado, ni esperanza. Su madre había muerto de pulmonía, su padre se había ido con otra familia, y Elias solo tenía 16 años. Mintió con los papeles, igual que muchos. Era delgado, con las costillas marcadas y las manos llenas de callos de tanto levantar leña. Pero tenía una sonrisa que engañaba. Parecía más fuerte de lo que era. Cuando se presentó ante el reclutador, este apenas lo miró. Necesitaban cuerpos, no historias. Al principio, todo era novedad. El uniforme, el arma, el viaje en tren, los campamentos. Se sentía parte de algo. Pensó que eso era ser hombre. Pensó que al fin iba a tener un propósito. La primera vez que vio a alguien morir fue un apache joven. Estaba desarmado. Corría entre los arbustos. Un sargento gritó, «Dispárenle». Elías disparó. Acertó. El cuerpo cayó como un saco. Cuando se acercaron, vieron que era un muchacho de su edad. Tenía la boca abierta. No sangraba tanto. Solo tenía los ojos vacíos. Elías vomitó. Nadie lo consoló. Un capitán lo abofeteó y le dijo que si volvía a hacer eso, lo enviaría solo como señuelo. Desde entonces, algo en él se rompió. No dormía bien. Sudaba por las noches. Oía gritos donde no los había. Se volvió torpe. Tiraba cosas. Perdía el rifle. Sus compañeros comenzaron a burlarse. Lo llamaban el espectro. A veces, le escondían la comida. Otras, le dejaban restos de animales muertos en su mochila. No se quejaba. Solo agachaba la cabeza. Fue asignado a la unidad del sargento Archer porque nadie más lo quería. Allí, al menos, lo dejaban en paz. Nadie hablaba con él. Nadie lo golpeaba. Solo le daban órdenes, y él las cumplía como un autómata. La mañana del ataque, Elías iba al final del grupo. Caminaba en silencio, mirando al suelo. Pensaba en su hermano, que había muerto en una misión en las montañas. Pensaba en si valía la pena seguir. Pensaba en desaparecer. Cuando escuchó el primer golpe, se detuvo. Vio caer a uno de los soldados. Luego al segundo. El barro comenzó a llenarse de gritos. Elías se quedó quieto. No disparó. No corrió. Solo observó. La mujer apareció entre la niebla del polvo, cubierta de sangre. No parecía real. Se movía como un animal herido, pero preciso. Gritaban su nombre. «Está loca», gritó a alguien. «Nos están emboscando», gritó otro. Pero Elías lo entendió,
Era una sola. Y estaba ganando. El terror lo superó. Sintió las piernas flojas. Vio como uno de los soldados era acuchillado en la garganta. Vio al teniente caer con los ojos abiertos. Y entonces, corrió. Llorando. Gritando. Dejó el rifle. Se arañó con ramas. Se cayó 2 veces. Pero no miró atrás. Corrió hasta que no pudo más. Se escondió en una zanja, cubriéndose con hojas secas. Lloró toda la noche. Se orinó encima. Temblaba como un niño. Cuando lo encontraron 3 días después, estaba deshidratado y febril. Lo interrogaron durante horas. Mintió. Dijo que habían sido atacados por muchos. Fue una masacre. Que no tuvo opción. Los médicos dijeron que tenía colapso nervioso. Fue enviado de regreso, con honores vacíos y una carta que decía que había servido con valentía. Desde entonces vive en una pensión barata en Kansas. Tiene pesadillas. Habla solo. A veces escribe cartas a su madre muerta. Nunca volvió a hablar del desierto. Nunca volvió a empuñar un arma. Pero cada vez que ve barro, o sangre, o una trenza negra en una mujer por la calle, se le detiene el corazón. Porque sabe que lo que vio ese día no fue una batalla. Fue un juicio. Y él, simplemente, no estaba hecho para sobrevivir. Marlene nunca quiso tener hijos. Lo decía sin culpa, sin adornos. Este mundo no es lugar para eso, repetía cada vez que alguien le preguntaba. Se había casado una vez, joven, con un hombre que amaba los caballos y detestaba hablar. Vivieron juntos 3 inviernos. Una mañana, él salió a cazar y nunca volvió. Algunos decían que se lo llevaron los soldados. Otros, que decidió desaparecer. Marlene no lo buscó. Se quedó en la choza, calentando piedras, tejiendo y esperando que el mundo pasara de largo. Era una mujer fuerte, pero sin heroicidad. Hacía lo que tenía que hacer. Cuidaba, limpiaba, cocinaba, enterraba. Cuando la madre de Tessa murió, fue ella quien cerró los ojos del cadáver, la cubrió con mantas, y se llevó a la niña de la mano. Nunca lloró delante de ella. Nunca dijo, te quiero. Pero tampoco la dejó sola. Vivieron entre campamentos. Aprendieron a caminar en silencio, a no dejar rastros, a oler el peligro antes de que llegara. Marlene enseñó a Tessa todo lo que sabía. Cómo filtrar agua en la piedra. Cómo coser una herida sin gritar. Cómo reconocer si un caballo ha sido montado recientemente. Pero sobre todo, le enseñó a resistir sin ruido. La sobrevivencia no venía de la rabia, sino de la frialdad. Marlene guardaba un secreto. Lo llevaba en una caja de cuero, envuelta en paños viejos. Era una carta. Escrita en inglés, con letra masculina. La carta hablaba de un pacto. De una negociación fallida entre apaches y oficiales del ejército. Y de una traición. Marlene había sido testigo, sin querer, de una reunión que terminó en sangre. Por eso, desde hacía años, sabía que la guerra no era guerra. Era limpieza. Un plan trazado. Frío. Lento. Imparable. Cuando Tessa fue atacada por los soldados y regresó arrastrándose, casi muerta, Marlene no preguntó. Solo la limpió, le cosió la pierna, le dio agua y se sentó a su lado. Durante días, Tessa no habló. Marlene tampoco. Pero entendió todo en su mirada. Sabía que algo en la joven se había roto. O quizás se había completado. Una noche, mientras Tessa dormía, Marlene tomó la carta, la quemó, y esparció las cenizas. Sabía que venía algo más. Que aquello no había terminado. Que lo que Tessa había hecho no iba a pasar desapercibido. No podían matar a 12 hombres y esperar que el mundo siguiera igual. Desde entonces, comenzó a preparar cosas en silencio. Recogió medicinas, armas, pieles. Habló con viejos conocidos. Mandó señales con humo que solo los más antiguos sabrían leer. Y esperó. No para huir.
sino para hacer algo que llevaba tiempo postergando. La culpa también puede pesar más que el miedo. Y Marle tenía demasiada encima. Colin Greeley creció en una casa de madera con biblioteca. Su padre era abogado en Boston. Su madre, profesora de historia. Nunca le faltó nada, excepto libertad. Desde niño, todo en su vida estuvo medido, el modo en que debía caminar, saludar, sentarse a la mesa. Era el menor de 4 hermanos. El único que no encajaba del todo. Le gustaban los mapas. Pasaba horas trazando rutas imaginarias por territorios que no conocía. Leía sobre exploradores, batallas y tratados políticos como otros niños leían aventuras. No era valiente, ni fuerte, pero era metódico. Anotaba todo. Calculaba todo. Y cuando llegó a la edad adecuada, se enlistó no por patriotismo, sino por una simple razón: quería ver lo que estaba al otro lado del papel. La frontera le pareció un infierno fascinante. Sol, polvo, muerte. Todo lo que en casa le habían descrito como barbarie, ahora lo observaba con ojos fríos. Llevaba un cuaderno pequeño donde escribía detalles de cada misión, cada lugar, cada pueblo pacificado. Era su manera de entender el caos. No odiaba a los apaches. Tampoco los respetaba. Los consideraba un obstáculo histórico. Algo que debía resolverse para que el país pudiera avanzar. Su mente funcionaba así: problema, estrategia, resultado. Y los apaches, con su resistencia, su cultura y su rabia, eran un problema. Algunos oficiales lo consideraban raro. Siempre callado, siempre escribiendo. Pero cumplía. No discutía órdenes. No se dejaba llevar por la emoción. A veces, incluso parecía ausente en medio del conflicto, como si solo estuviera allí para observar. Cuando fue asignado al escuadrón del sargento Archer, anotó su llegada como si fuera un cambio de clima. No le gustaba Archer. Lo consideraba un bruto útil. Pero lo toleraba porque era efectivo. La mañana del ataque, Greeley iba haciendo anotaciones. Había escrito: rumbo suroeste. Terreno fangoso. Probabilidad de tormenta. Avistamiento de huellas recientes. Posible presencia apache cercana. No levantó la vista hasta que escuchó el primer disparo. Lo que vio después no lo olvidó nunca. La mujer apareciendo entre los cuerpos. Rápida. Silenciosa. Mortal. No era posible. Era una sola. No tenía sentido. No tenía lógica. Él intentó gritar órdenes, pero nadie escuchaba. Intentó disparar, pero falló. El miedo le sacó el pulso. Vio a Archer caer. Vio a Cutter huir. Vio al suelo lleno de sangre. Recibió una puñalada en el costado. No profunda, pero suficiente para caer. Fingió estar muerto. Aguantó la respiración mientras ella pasaba cerca. Vio su rostro. No era furia lo que tenía. Era determinación. Como si matar fuera una tarea más en la lista. Horas después, cuando todo terminó, se arrastró fuera del lugar. Encontró su cuaderno a unos metros. Lleno de barro, pero intacto. Lo guardó. Caminó hasta que lo encontraron. No habló con nadie durante días. Al volver al fuerte, presentó un informe incompleto. Mintió en casi todo. Dijo que fueron emboscados por un grupo numeroso. Que no hubo tiempo de reaccionar. Que él logró escapar por suerte. Pero en su cuaderno, escribió todo como fue. Cada muerte. Cada grito. Cada paso de la mujer apache. Años después, dejó el ejército. Se convirtió en escritor. Publicó libros de historia, tratados militares. Pero ese cuaderno nunca lo mostró. Lo guardó en una caja de madera, bajo llave. Porque sabía que si el mundo descubre la verdad, habría que cambiar toda la narrativa. Y él, pese a todo, aún creía en el orden. Incluso si estaba construido sobre una mentira. Cuando la noticia llegó al fuerte,
no vino en forma de informe oficial. Llegó en susurros. En versiones inconexas. En el rostro gris del teniente Greeley al bajar del caballo, con la ropa rasgada y la mirada perdida. Nadie creía que una patrulla entera pudiera haber sido aniquilada sin dejar huellas claras. Pero ahí estaba, 11 hombres muertos, uno desaparecido, y solo 2 sobrevivientes, ambos demasiado rotos para hablar con claridad. La versión que se impuso fue conveniente, una emboscada apache, rápida y despiadada, ejecutada por una banda armada. Así se justificaron los refuerzos, los arrestos indiscriminados, y las órdenes de eliminar cualquier rastro de presencia indígena en la zona. Pero debajo de esa mentira, había algo más. Algo que no cuadraba. Un explorador civil, contratado por el ejército semanas antes, volvió con un pedazo de tela en la mano, cuero manchado de sangre, cosido a mano. Dijo que lo encontró en una grieta, junto a huellas de una sola persona. Nadie le creyó. Nadie quiso creerlo. Pero el rumor comenzó a tomar fuerza. Y con los rumores, el miedo. Marle escuchó esos susurros desde lejos. Sabía lo que vendría. Los soldados no perdonaban el ridículo. No toleraban la vergüenza. Habían perdido el control por un momento, y eso era más peligroso que cualquier herida. Por eso, esa noche, Marle despertó a Tessa y le entregó una bolsa de cuero con provisiones. Van a venir, le dijo. No mañana, no pasado. Pero vendrán. Y esta vez, no solo vendrán por ti. Vendrán por todos. Tessa apenas podía moverse, pero ya había comenzado a sanar. Su cuerpo estaba quebrado, pero su espíritu se mantenía erguido. Sabía que lo que había hecho no podía deshacerse. No se arrepentía. No había actuado por gloria. Lo hizo porque no podía hacer otra cosa. Marle le contó lo de la carta. Le habló por primera vez del pacto traicionado, del asesinato encubierto, del inicio verdadero de la masacre. Tessa no lloró. Solo escuchó. Y entonces, decidió algo que ni ella misma se esperaba: no huiría. En otro rincón, Raymond Darker bebía. No hablaba. No dormía. Los médicos dijeron que estaba loco. Que el trauma lo había dejado sin juicio. Pero Archer sabía lo que vio. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de esa mujer, moviéndose entre la niebla del polvo. Sabía que ella seguía viva. Y que no terminaría así. Cutter, mientras tanto, vivía en Kansas como un muerto en vida. Pero una noche, al leer en el periódico una mención breve a un incidente inexplicable en el suroeste, algo se agitó en su cabeza. Comenzó a escribir cartas. A preguntar. A buscar. No por valor, sino por necesidad. Quería entender qué le había pasado. ¿Por qué seguía vivo? Y Greeley publicó su libro. Un éxito moderado. Pero al ver que nadie hablaba del hecho que lo perseguía, tomó una decisión. Fue a buscar a Tessa. No para entregarla. No para vengarse. Sino para escuchar. Porque sabía que la historia, la real, estaba ahí. No en los mapas. No en los archivos. En la mirada de una mujer que había hecho lo que nadie más se atrevió. Todos los caminos se movieron sin querer. Cutter, Archer, Greeley, todos, de forma distinta, empezaron a rodear nuevamente a Tessa. No lo sabían. No lo buscaban. Pero el destino, o el caos, los empujaba hacia el mismo punto. Y Tessa los esperaba. Ya no en silencio. Ya no en el barro. Sino de pie. Con las cicatrices a la vista. Y con un nuevo plan. Porque esta vez, no iba a pelear sola. La mañana en que Tessa decidió moverse, el cielo estaba cubierto de nubes densas. El calor no era menor, pero el viento soplaba con una fuerza que presagiaba cambio. Marle la ayudó a levantarse. Le vendó las costillas, le ajustó la trenza y le entregó un cuchillo nuevo, hecho con el metal de una vieja herradura. No hablaron. No lo necesitaban. Tessa se fue sin decir adiós. Caminó en dirección opuesta al campamento.
No iba a esconderse. Iba a encontrar a los que podían hablar. A los que sabían lo que estaba pasando más allá de los disparos. Y también, a los que como ella, estaban al límite de todo. 2 días después, encontró a Cutter en un pueblo polvoriento. Estaba sentado en la puerta de una cantina, temblando. Había preguntado demasiado. Lo habían golpeado. Pero aún seguía preguntando. Cuando la vio, se quedó sin aire. Pensó que era una visión. Tessa no dijo nada. Solo se le paró enfrente, con los brazos cruzados. Cutter se puso de pie con torpeza, y sin saber por qué, se arrodilló. «Perdón», dijo, sin levantar la cabeza. «No fui un soldado. No fui un hombre. Fui, nada». Tessa no lo tocó. No lo insultó. Solo le dijo una frase. «Entonces empieza a hacer algo». Cutter la siguió desde ese día. No sabía pelear. No sabía pensar claro. Pero sabía escuchar. Y ella necesitaba oídos, no armas. A unos kilómetros, Raymond Archer despertaba de una pesadilla. Vivía con una familia que lo cuidaba por lástima. Comía poco. Caminaba menos. Pero esa mañana, se puso el cinturón, se ajustó la pierna rota y se fue. No avisó. Solo tomó un caballo viejo y cabalgó hacia el sur. En un cruce de caminos, se topó con Greeley. El teniente lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Archer tampoco. Solo compartieron fuego por la noche, y en la mañana, cabalgaron juntos. Ninguno lo mencionó, pero sabían que iban al mismo lugar. En los márgenes del mapa, algo estaba creciendo. Tessa había comenzado a reunir gente. No soldados. No guerreros. Personas desplazadas. Mujeres solas. Hombres rotos. Niños que sabían esconderse como zorros. Formaban un grupo extraño. Desorganizado. Pero con una intención clara, sobrevivir y devolver la verdad. Mientras tanto, el ejército organizaba una ofensiva. No lo hacían por venganza. Lo hacían por imagen. Una columna de 50 hombres, 2 cañones y un comandante joven, recién llegado de Washington. Querían mostrar resultados. Querían borrar el error. Y para eso, necesitaban acabar con la mujer Apache. No con pruebas. No con juicio. Con balas. Marley, desde la distancia, mantenía contacto con exploradores viejos, curanderas y comerciantes clandestinos. Sabía que el ataque venía. También sabía que esta vez, si Tessa caía, no quedaría nadie más. Por eso, esa noche, se montó en su mula y fue a buscarla. El encuentro entre ellas fue breve. Marley bajó, le entregó un saco con pólvora, piedras marcadas y una flauta de hueso. «Esto no es por pelear», le dijo. «Es para resistir el dolor que viene después». Tessa la abrazó. Por primera vez. Sin palabras. El día del enfrentamiento, el sol no se asomó. El cielo era una masa gris. El ejército marchó en formación. Armados. Fríos. La patrulla se detuvo en el cañón donde creían que ella estaba. Pero no la encontraron. La emboscada no fue una guerra. Fue un desmoronamiento. El terreno colapsó. Las trampas funcionaron. Los disparos vinieron de arriba, de abajo, de los flancos. No sabían quién atacaba. No sabían cuántos eran. El miedo los hizo dispersarse. Cutter guió a los más jóvenes por senderos secretos. Greeley, armado con un solo revólver, recogía a los heridos y los sacaba en burros. Archer, con una escopeta vieja, se plantó frente al comandante y le disparó en el pecho sin vacilar. Luego cayó, alcanzado por 2 balas. Tessa, en el centro de todo, se movía como un espectro. No mataba por matar. Derribaba. Desarmaba. Intimidaba. Pero cuando un joven soldado intentó rendirse y otro lo ejecutó por cobardía, ella se quebró. Se lanzó sobre el tirador,
lo derribó y lo dejó sin rostro. En menos de una hora, el ataque terminó. Quedaban pocos de pie. La mayoría huyó. Otros se rindieron. Pero la noticia ya estaba en marcha. Otra vez, la mujer Apache había ganado. Pero el costo fue alto. Archer murió al amanecer, mirando el cielo con una mueca que no era sonrisa ni dolor. Marle fue herida en el cuello. Greeley perdió un ojo. Cutter comenzó a hablar en sueños. Y Tessa se alejó. No volvió al campamento. No volvió con los suyos. Se internó en el desierto. Nadie sabe si murió. O si está esperando. Pero su historia se multiplicó. En las aldeas. En los pueblos. En los libros que nadie se atrevía a publicar con su nombre. Y cada vez que un oficial pasaba cerca del cañón, bajaba la voz. Porque sabían que en algún lugar, tal vez en la sombra, tal vez en el viento, ella seguía allí. Viva. Y despierta. El día en que el niño del jefe desapareció en el desierto. La noche había sido tranquila, demasiado tranquila. Cuando salió el sol, los gritos del jefe rompieron el silencio del desierto. Su hijo, Kian, de 9 años, había desaparecido. En su tienda no había huellas, no había señales de lucha, solo un espacio vacío en la manta donde había dormido, como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Pero nadie en la tribu creyó que fue un accidente. Un niño no desaparece así, sin que alguien lo tome. Mientras algunos hombres rastreaban la arena en busca de señales, otros se miraban en silencio, sabiendo que lo que estaba por venir sería peor que cualquier tormenta. El jefe, Aruk, llevaba años cargando secretos, acuerdos ocultos con forasteros, decisiones que habían dividido a su gente, castigos que dejaron heridas abiertas. Y ahora, todo eso parecía volver para destruirlo. Algunos susurraban que encontrar al niño no bastaría, que tal vez había quienes no querían que regresara, porque detrás de esa desaparición había algo más que un secuestro. Había una traición que venía gestándose desde hace tiempo, y quien la había planeado estaba dentro de la tribu. Encontrar a Kian significaba más que salvar una vida. Significaba descubrir quién estaba dispuesto a usar al hijo del jefe para acabar con él. Y lo que estaba por suceder cambiaría para siempre el destino de todos en el desierto. Aruk estaba de pie frente a su tienda, con el rostro endurecido por la furia y el miedo. No era un hombre que dejara ver sus emociones, pero esa mañana no podía ocultarlas. Su hijo, Kian, de 9 años, había desaparecido durante la noche. No había rastro alguno. Solo un espacio vacío en la manta donde había dormido. Nadie en la tribu se atrevía a hablar, porque todos sabían que un niño no desaparece así, sin ayuda. Y si alguien lo había tomado, probablemente era alguien de entre ellos. Aruk siempre había sido un jefe temido más que respetado. Desde hacía años había tomado decisiones que dividieron a su gente. Negocios con comerciantes extranjeros, intercambios que muchos consideraban deshonrosos, castigos severos contra quienes desafiaban su autoridad. Bajo su mando, la tribu sobrevivió a sequías y tormentas, pero el precio fue alto: familias rotas, hombres expulsados al desierto, acuerdos que beneficiaban más al jefe que a su gente. Por eso, mientras algunos se preparaban para buscar al niño, otros murmuraban que quizá esa desaparición era una especie de justicia. En su interior, Aruk no podía evitar pensar en todos los enemigos que había acumulado. Recordó a Tarek, un cazador al que desterró tras acusarlo de traición. Recordó a la familia de un comerciante al que hizo ejecutar, acusado de robar provisiones. Recordó incluso a miembros de su propio consejo, que nunca perdonaron ciertos tratos que hizo con caravanas forasteras. El secuestro de Kian podía ser un golpe directo contra él, o una venganza. Pero había algo más que lo perturbaba. La tienda donde dormía Kian estaba intacta. Nadie escuchó nada. Y cuando revisaron la arena alrededor, no había huellas. Era imposible que alguien hubiera entrado y salido sin dejar rastro. Eso significaba una sola cosa:
quien se lo llevó sabía moverse en el desierto como un fantasma. O peor aún, que alguien de la misma tribu lo sacó de allí sin levantar sospechas. Aruk reunió a su consejo al amanecer. Narek, el anciano sabio, estaba presente, con su mirada imperturbable. También Sera, una de las guardianas más leales, aunque sus ojos lo observaban con desconfianza. Y Lior, el comerciante joven, que parecía más preocupado por sus caravanas que por el niño desaparecido. Nadie hablaba más de lo necesario. Todos esperaban a que Aruk hablara primero. Quien no se fue solo, dijo el jefe, con voz grave. Alguien lo tomó. Y quien lo hizo, no se alejó demasiado. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes. Nadie bajó la vista, pero el silencio se hizo más pesado. Aruk sabía que, en esa reunión, podía estar sentado el responsable. O, al menos, alguien que lo sabía todo. Su primera decisión fue ordenar una búsqueda inmediata, enviando grupos en todas direcciones. Pero no confió en nadie completamente. Eligió personalmente a los hombres que saldrían y a los que se quedarían, vigilando cada movimiento. Lo que Aruk no decía en voz alta era que sospechaba que la desaparición de Qian no era solo para dañarlo emocionalmente. Podía ser parte de algo más grande, un intento de quitarle el mando. Si Qian hubiera muerto, la tribu perdería la poca confianza que quedaba en él. Y si no lo encontraban nunca, la gente terminaría por culparlo, pensando que sus alianzas secretas con forasteros habían traído este desastre. Esa noche, mientras todos dormían, Aruk se quedó solo junto a la hoguera, pensando. Tenía enemigos en la tribu, pero también sabía que más allá del desierto había comerciantes y clanes rivales que querían lo mismo, verlo caer. Aún así, había un detalle que no dejaba de inquietarlo. Si realmente alguien quería humillarlo o vengarse, ¿por qué no habían pedido un rescate? ¿Por qué no habían dejado ninguna señal, ninguna advertencia? Solo quedaba una posibilidad que lo atormentaba más que cualquier otra, que Qian no fuera un simple rehén. Que quien lo tomó lo quisiera para algo mucho peor, o que el niño supiera algo que ni siquiera Aruk conocía. En lo profundo de su mente, el jefe recordó algo que Narek, el anciano, le había dicho días atrás: el desierto nunca se lleva a alguien sin razón. Si algo desaparece, es porque alguien lo necesitaba más. Aruk se levantó, miró hacia la oscuridad más allá de las fogatas y entendió que, para recuperar a su hijo, no bastaría con encontrar al responsable. Iba a tener que desenterrar secretos que él mismo había ayudado a ocultar. Y eso, podía destruirlo antes de que encontrara a Qian. Sera observaba a Aruk desde lejos mientras afilaba su cuchillo. Lo había servido durante más de 10 años, protegiéndolo a él y a su familia, pero nunca había confiado en él por completo. Sabía cómo gobernaba, con fuerza, con amenazas, con decisiones que siempre beneficiaban primero a su sangre y después, si sobraba algo, al resto de la tribu. El grito del jefe al amanecer todavía resonaba en su mente. La desaparición de Qian no solo había puesto a todos en alerta, también había removido viejas tensiones. Sera había oído las murmuraciones de algunos cazadores, que el niño no debía ser encontrado, que el jefe debía pagar por todo lo que había hecho. Ella no participaba en esos comentarios, pero tampoco los detuvo. Sabía que había verdad en esas palabras, aunque no compartía el deseo de ver muerto al niño. Sera conocía bien los secretos de Aruk. Había sido testigo de tratos clandestinos con caravanas de esclavos y comerciantes armados. Había visto cómo el jefe entregaba parte de las reservas de agua a cambio de armas, mientras familias enteras pasaban sed. Ella misma había sido enviada a eliminar a 2 hombres que sabían demasiado sobre esos acuerdos. Y aunque cumplió sus órdenes, nunca olvidó lo que esos ojos suplicantes le dijeron antes de morir, que un día, todo lo que Aruk escondía saldría a la luz. La desaparición de Qian podría ser ese día. Cuando Aruk convocó al consejo, Sera notó más que las palabras. Vio cómo sus manos se tensaban, cómo su mirada saltaba de un rostro a otro. El jefe estaba acorralado, aunque intentara parecer firme. Lo que le preocupó no fue solo su nerviosismo, sino el silencio de Narek, el anciano. Él no hablaba, no opinaba, no ofrecía consejo, cuando normalmente nunca se callaba. Y eso significaba algo. Esa noche, Sera no durmió.
Se mantuvo despierta, vigilando los límites del campamento. No confiaba en nadie. Ni siquiera en Kael, el muchacho que solía seguirla como una sombra. Sabía que él odiaba a Aruk por razones personales, pero últimamente lo había notado demasiado inquieto, demasiado dispuesto a desaparecer por horas sin dar explicaciones. Alrededor de la medianoche, Sera escuchó un ruido. No era el viento, ni un animal. Era un paso ligero, cuidadoso. Se movió rápido, siguiendo el sonido hasta los límites de las dunas, donde vio una silueta que intentaba ocultarse. No pudo distinguir quién era, pero vio algo en sus manos, una cuerda y un saco pequeño que colgaba de su hombro. Antes de que pudiera alcanzarlo, la figura desapareció entre las sombras. Regresó al campamento, sabiendo dos cosas. La primera, que alguien estaba moviéndose de noche con un propósito claro. Y la segunda, que si lo descubre sin cuidado, terminaría muerta. Porque esa desaparición no era solo una venganza, había un plan mucho más grande detrás. Al amanecer, Aruk ordenó que Sera encabezara una patrulla hacia las colinas del oeste. Decía que había rumores de que una caravana extranjera había sido vista por esa zona, y sospechaba que podían tener a Kian. Ella obedeció, pero mientras montaba su camello, no podía dejar de pensar que Aruk no le estaba diciendo toda la verdad. Durante la travesía, Sera comenzó a unir piezas. Recordó una conversación que escuchó días atrás, entre Lior, el comerciante, y un hombre extranjero. Mencionaban algo sobre la llave de la arena, un término que nunca había escuchado, pero que parecía tener relación con Kian. Tal vez el niño sabía algo. Tal vez había heredado algo que Aruk le había ocultado incluso a la tribu. Mientras avanzaban por el desierto, uno de los hombres de la patrulla, un veterano llamado Dagan, se le acercó. Con voz baja, le dijo algo que la hizo detenerse. No lo busques demasiado, Sera. Si lo encontramos, puede que todos terminemos muertos. Ella no respondió, pero entendió lo que significaba. Había personas, tal vez incluso dentro de esa patrulla, que preferían que el niño nunca regresará. Y si insistía demasiado en hallarlo, su propio nombre podría aparecer en la lista de los que desaparecen en la arena. Al caer la noche, mientras descansaban bajo un cielo sin luna, Sera tomó una decisión. No podía confiar ni en Aruk, ni en sus hombres, ni siquiera en Narek. Si quería descubrir qué le había pasado a Kian, tendría que hacerlo sola. Y, para eso, primero debía encontrar a alguien que conociera más sobre las caravanas forasteras y los rumores que circulaban por el desierto. Solo había un hombre que podía darle esas respuestas, Lior, el comerciante. Y sabía que, si hablaba con él, probablemente descubriría algo que pondría su vida en riesgo. Lior no era un hombre de desierto. Nació en una ciudad al borde del río, rodeado de muros de barro y calles estrechas donde la gente se mataba por un poco de pan. Aprendió a negociar antes de aprender a pelear, y a mentir antes de aprender a confiar. Cuando llegó a la tribu de Aruk hacía 6 años, muchos lo veían como un intruso. Hoy, lo toleraban porque era útil, traía especias, telas, medicinas, y de vez en cuando, información que nadie más conseguía. Pero Lior nunca fue leal a nadie más que a sí mismo. La mañana que Kian desapareció, Lior no se sorprendió. No lo dijo en voz alta, pero llevaba semanas escuchando rumores entre las caravanas, que alguien, dentro de la tribu, había estado planeando derrocar a Aruk. No con una guerra, sino con algo más sutil. Algo que haría que su propio pueblo se volviera contra él. Y ahora, viendo al jefe enfurecido y a su gente en silencio, supo que esa etapa del plan había comenzado. Sin embargo, lo que preocupaba a Lior no era Aruk. Era Kian. Porque ese niño de 9 años no era cualquier hijo de jefe. Lior había escuchado historias sobre él desde que nació, que un grupo de ancianos, hace años, había hecho un juramento para protegerlo, que el niño no era solo un heredero, sino que conocía, o heredaría, algo valioso, algo que podía cambiar el destino de la tribu. Nadie decía exactamente qué era. Algunos lo llamaban la llave de la arena, otros decían que llevaba un mapa escondido en su memoria, un conocimiento que ni su padre entendía del todo. Por eso, cuando escuchó que había desaparecido, Lior no pensó que fueran simples venganzas contra Aruk. Pensó en dinero.
Porque si Kian valía algo más que como rehén, había clanes en el desierto y comerciantes poderosos dispuestos a pagar una fortuna por él. Y Lior, si jugaba bien sus cartas, podía ser quien hiciera esa conexión. Durante la reunión con Aruk y el consejo, mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro evaluaba todo. Vio cómo Sera lo miraba de reojo, con esa desconfianza que siempre tenía hacia él. Vio cómo Narek, el anciano, permanecía callado, como si supiera más de lo que decía. Y entendió que, si quería sobrevivir y sacar provecho de todo esto, tenía que actuar rápido. Esa misma noche, mientras la tribu dormía, Lior salió en silencio de su tienda. Caminó hacia las dunas del norte, donde había acordado encontrarse con un contacto, un explorador que trabajaba para un clan rival. Cuando lo encontró, intercambiaron pocas palabras. Solo una frase que lo dejó pensativo. Si el niño ya está en movimiento, no intentes detenerlo. Solo asegúrate de estar del lado correcto cuando todo termine. El explorador se marchó sin dar más detalles, y Lior regresó al campamento con más preguntas que respuestas. ¿En movimiento? Eso significaba que Kian no estaba muerto, y que alguien ya lo estaba llevando a algún lugar. Pero, ¿quién? ¿Uno de los propios hombres de Aruk? ¿O alguien que operaba desde afuera con ayuda interna? Al amanecer, mientras la patrulla de Sera se preparaba para salir, Lior la observó en silencio. Sabía que ella sospechaba de algo, aunque él todavía no había hecho nada directamente. Lo que Sera no sabía era que Lior ya tenía un plan. No pensaba unirse a ninguna búsqueda oficial. Planeaba seguir las rutas de las caravanas que operaban en secreto, buscando cualquier rastro del niño. Y si lo encontraba primero, no lo devolvería a Aruk, a menos que el precio fuera tan alto que nadie pudiera igualarlo. Pero antes de irse, Lior tuvo una conversación con Narek. El anciano lo llamó a su tienda y, con voz baja, le dijo algo que lo hizo sentir un escalofrío. Si decides seguir al niño, recuerda esto, no es solo un heredero. Es una llave. Y las llaves, siempre abren algo. Pero también pueden encerrar. Lior no preguntó más. No le gustaba cuando Narek hablaba en acertijos, pero esas palabras confirmaban lo que ya sospechaba, Kian no era solo un niño perdido. Era parte de un juego mucho más grande. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el desierto, Lior cargó su camello y se alejó del campamento, sin avisar a nadie. No le importaba si Sera lo seguía o si Aruk lo descubría. Si encontraba al niño, tendría en sus manos algo más valioso que cualquier cargamento de especias o armas que hubiera traficado. Y si no, al menos no estaría en el campamento cuando las cosas explotaran. Porque Lior estaba seguro de una cosa, esa desaparición no terminaría con una simple búsqueda. Terminaría con sangre. Narek caminaba despacio entre las tiendas, apoyado en su bastón, observando a cada miembro de la tribu sin decir una palabra. Sus ojos, hundidos y cansados, parecían vacíos, pero en realidad nada escapaba a su mirada. Había vivido más que todos en aquel campamento, había visto jefes caer, guerras internas y traiciones disfrazadas de lealtad. Y ahora, mientras la tribu se desmoronaba por la desaparición del hijo del jefe, él sabía que esa noche sería recordada como el inicio de algo que había temido durante años. A diferencia de Aruk, que gritaba órdenes y exigía respuestas, Narek permanecía en silencio. Para la tribu, eso era desconcertante. Él siempre era el primero en hablar cuando algo grave sucedía. Siempre ofrecía guía. Pero esta vez callaba, porque entendía algo que los demás no, Kian no estaba perdido por azar. Alguien lo había tomado, sí, pero el motivo iba más allá de venganza o poder. Ese niño, aunque ni siquiera lo supiera, representaba una decisión que cambiaría el destino de todos. Muchos años atrás, antes de que Aruk se convirtiera en jefe, Narek había sido testigo de un ritual del Consejo de Ancianos. Una reunión secreta, en medio del desierto, donde se hizo un pacto en torno al recién nacido Kian. Aquel día se habló de la llave de la arena, una herencia intangible que el niño recibiría cuando llegara el momento adecuado. Nadie explicó exactamente qué significaba, pero Narek entendió que no era algo físico, sino un conocimiento, un secreto que podía dar poder o destruir a quien lo poseyera. Por eso, incluso de bebé, Kian fue protegido de una forma distinta,
guardias, cuidados, y un silencio total sobre su verdadero valor. Con los años, Narek notó que Aruk comenzó a tomar decisiones que rompían con las costumbres de la tribu. Tratados con comerciantes forasteros, intercambio de agua por armas, castigos ejemplares a los que se le oponían. Todo para fortalecer su mando. Pero en el fondo, Narek sabía que esas acciones también estaban guiadas por un temor. Aruk había escuchado partes del juramento sobre su hijo y temía perderlo, no solo como heredero, sino como pieza clave de algo mucho más grande que su liderazgo. La desaparición de Kian era, para Narek, una señal de que la tormenta había llegado. Y, aunque sabía más de lo que decía, no podía revelarlo todo. Hablar en exceso podría poner al niño en más peligro del que ya estaba. Porque no solo había traidores dentro de la tribu, también había clanes rivales y comerciantes poderosos que, si descubrían que representaba a Kian, no descansaría hasta usarlo como moneda para ganar control sobre las rutas del desierto. Esa tarde, Narek llamó a Lior a su tienda. No confiaba en él, pero lo necesitaba. El comerciante tenía contactos con clanes externos y podía seguir rastros donde la tribu no llegaba. Sin embargo, Narek no le dio información completa. Solo una advertencia velada. Si decides seguir al niño, recuerda que no es solo un heredero. Es una llave. Y las llaves, siempre abren algo. Pero también pueden encerrar. No le explicó más. Sabía que Lior interpretaría esas palabras como una oportunidad de riqueza, pero también como un recordatorio del peligro. Porque si Lior encontraba a quien y no entendía realmente qué cargaba el niño, podía condenarse junto con todos los demás. Al caer la noche, Narek se reunió en secreto con Sera. Ella era la única en quien confiaba para hablar con franqueza, aunque incluso con ella medía sus palabras. Le contó que había escuchado pasos cerca del campamento la noche anterior, pasos que no pertenecían a nadie de la tribu. Y le dijo algo más, con voz baja, asegurándose de que nadie escuchara. Si encuentras al niño, no lo devuelvas de inmediato a Aruk. Antes de traerlo de vuelta, asegúrate de saber quién lo tomó, y por qué. Si regresa sin respuestas, será el inicio del fin para todos. Sera no hizo preguntas, pero entendió que Narek le estaba entregando una tarea más peligrosa que proteger al propio jefe. Y Narek, aunque no lo mostró, sintió por primera vez en mucho tiempo un peso en el pecho. Sabía que, en cualquier momento, alguien podía intentar silenciarlo. Ya había visto miradas extrañas de algunos hombres de Aruk, y sabía que si hablaba demasiado, no llegaría vivo a ver el amanecer. Esa noche, mientras el viento soplaba y las fogatas se apagaban una a una, Narek se quedó solo mirando al horizonte. No esperaba salvar a Kian personalmente. Su tarea era otra, asegurarse de que quienes lo encontraran entendieran la magnitud de lo que estaba en juego. Porque si Aruk recuperaba a su hijo sin descubrir quién estaba detrás de su desaparición, la tribu se dividiría hasta romperse. Y si Kian caía en manos equivocadas, el desierto entero ardería en guerras por algo que ni siquiera muchos entendían. El anciano sabía que pronto tendría que elegir un lado. Y, esta vez, no sería el del jefe. Kael estaba sentado sobre una roca, mirando la fogata apagarse lentamente. Nadie lo veía, y así lo prefería. Desde pequeño había aprendido a ser invisible cuando le convenía, especialmente cuando Aruk estaba cerca. El jefe no lo odiaba, pero tampoco lo respetaba. Para Aruk, Kael no era más que un muchacho fuerte para cargar agua, leña y provisiones. Pero Kael, en silencio, llevaba años acumulando algo más peligroso que la fuerza, rencor. Cuando tenía 10 años, su padre, Tarek, fue acusado de traición y desterrado al desierto. Aruk aseguró que había vendido información a caravanas rivales, pero Kael sabía que no era verdad. Tarek había cuestionado los acuerdos secretos que Aruk hacía con forasteros, acuerdos que siempre terminaban perjudicando a las familias más pobres de la tribu. Por hablar, lo condenaron. Lo dejaron sin agua, sin camello y sin posibilidad de regresar. 2 semanas después, Kael encontró su cuerpo, seco y rígido entre las dunas. Nunca olvidó esa imagen, ni perdonó a Aruk. Desde entonces, Kael había esperado su oportunidad. No era un guerrero, no tenía poder ni seguidores, pero sí algo que nadie sospechaba, información.
durante años había escuchado conversaciones que no debía. Había seguido a Lior en sus viajes nocturnos. Había visto hacer a limpiar sangre de su cuchillo después de misiones secretas. Y sobre todo, había escuchado a Narek hablar en voz baja sobre la llave de la arena y sobre Kian, el hijo de Aruk. Cuando Kian desapareció, Kael no se sorprendió. Sabía que tarde o temprano algo así pasaría. Pero lo que nadie sabía, excepto él, era que había visto al niño la noche anterior, y no en su tienda. Lo había visto a las afueras del campamento, guiado por una figura encapuchada. Kian no lloraba, no parecía asustado. Caminaba tranquilo, como si confiara en quien lo llevaba. Kael no intervino. Solo observó desde lejos, escondido tras una duna, hasta que ambos desaparecieron en la oscuridad. No lo dijo a nadie. Ni siquiera cuando Aruk reunió a la tribu y exigió respuestas. Kael sabía que si hablaba, solo provocaría más caos. Y además, parte de él quería que Kian no regresara. No porque deseara su muerte, sino porque entendía que la desaparición del niño podía ser el golpe que al fin derribara a Aruk. Esa tarde, mientras Sera se preparaba para salir con su patrulla hacia las colinas del oeste, Kael tomó una decisión. No seguiría a la patrulla, ni se quedaría con el resto de la tribu. Iba a seguir sus propias pistas. Y para eso, debía acercarse a Lior. El comerciante sabía más de lo que decía, y Kael sospechaba que incluso podía estar implicado en la desaparición. Lo encontró cargando sus cosas, preparándose para dejar el campamento en secreto. Kael se acercó y, sin rodeos, le dijo: «Sé que sabes hacia dónde lo llevan. Llévame contigo, o haré que toda la tribu sepa que te vas de noche». Lior lo miró con frialdad, evaluando si debía matarlo allí mismo para ahorrarse problemas. Pero al final, lo dejó subir a su camello. No porque confiara en él, sino porque entendía que Kael podía ser útil. Un muchacho resentido con Aruk y lo bastante discreto como para no hacer preguntas innecesarias. Mientras cabalgaban bajo la luna, Kael comenzó a hablar. No reveló que había visto a Kian la noche anterior, pero dejó claro que conocía demasiados secretos de la tribu, y que estaba dispuesto a usarlos si eso significaba ver a Aruk perder su poder. Lior escuchaba en silencio, sin comprometerse, pero en su mente ya calculaba cómo usar al muchacho si las cosas se complicaban. Kael, por su parte, tenía su propio objetivo. No le importaba si Kian estaba vivo o muerto. Lo que quería era encontrarlo primero y asegurarse de que, cuando todo terminara, Aruk quedara como el culpable, como un hombre incapaz de proteger ni siquiera a su propio hijo. Y si para lograrlo debía aliarse con comerciantes, clanes rivales o incluso traicionar a su propia gente, lo haría sin dudarlo. Antes del amanecer, ambos llegaron a una zona de ruinas antiguas, donde según Lior solían pasar caravanas que evitaban las rutas principales. Allí encontraron rastros, huellas pequeñas, más ligeras que las de un adulto, y marcas de un camello cargado que se dirigía hacia el este, hacia un territorio controlado por una facción enemiga. Kael sonrió levemente. No porque estuviera cerca de rescatar a Kian, sino porque entendía lo que eso significaba. Si el niño caía en manos de esa facción, Aruk quedaría completamente acorralado. Y quizá, solo quizá, Kael tendría la oportunidad de vengar a su padre. Mientras el sol comenzaba a salir, Lior lo miró y dijo: «Si seguimos esas huellas, no habrá marcha atrás. Lo que encontremos allá puede costarnos la vida». Kael no respondió. Solo siguió cabalgando. Porque para él, la vida ya había perdido su valor el día que encontró a su padre muerto entre las dunas. La tribu llevaba 3 amaneceres sin dormir de verdad. El desierto, que casi siempre era despiadado pero predecible, se había vuelto extraño. Vientos fríos de noche, cielos cubiertos durante el día, y un silencio que ni las aves rompían. Cada hombre y mujer lo sentía, algo más grande que una simple desaparición se movía sobre ellos. El campamento parecía roto. Algunos hombres comenzaron a empaquetar discretamente sus cosas, listos para unirse a otros clanes si Aruk no lograba traer a su hijo de vuelta. Otros, más leales, afilaban armas y se preparaban para marchar, aunque sabían que estaban siguiendo a un jefe que ya no imponía respeto como antes. Aruk lo notaba en cada mirada. Su figura, antes símbolo de fuerza,
ahora era vista con sospecha. Cada decisión pasada regresaba a atormentarlo, los hombres desterrados, los pactos con forasteros, los castigos que dividían familias. Y aunque jamás lo admitiría, sabía que parte de la tribu tal vez deseaba que Qian no regresara, porque su desaparición podría significar el fin de su reinado. Esa noche, mientras la mayoría dormía o fingía dormir, Sera volvió al campamento. Había estado rastreando durante días por las colinas y los pasos ocultos. No encontró a Qian, pero halló algo más: huellas frescas de caravanas, restos de fogatas, y símbolos marcados en piedra. Eran señales de los hijos del Sol Rojo, mercenarios despiadados que trabajaban por quien pagará más. Nunca actuaban solos. Si estaban cerca, significaba que alguien los había contratado, y que alguien, dentro de la tribu, los guió hasta Qian. Sera no dijo nada de esto a Aruk. Lo encontró sentado frente a la fogata, con su mirada fija en el fuego, como si buscara respuestas en las llamas. Solo le informó que las huellas llevaban al norte. Nada más. Sabía que si le decía la verdad, Aruk marcharía de inmediato y caería directo en una trampa. Y Sera no tenía intención de morir en un ataque sin sentido. Mientras tanto, lejos del campamento, Lior y Kael seguían su propio camino. El comerciante y el joven cargador habían unido fuerzas por conveniencia, pero ninguno confiaba en el otro. Kael cargaba odio, no solo contra Aruk, sino contra todo lo que representaba la tribu bajo su mando. Lior cargaba ambición, buscando convertir cada situación en una oportunidad para enriquecerse. El rastro que seguían los llevó hasta un cañón profundo, cuyas paredes negras parecían tragarse la luz del sol. Desde una colina, vieron el campamento enemigo, una docena de mercenarios tatuados, vigilando hogueras y una tienda grande de tela gruesa. Dentro, según Lior, estaba Qian. Kael apretó el mango de su cuchillo, con la mandíbula tensa. Había visto al niño antes de que desapareciera. Lo vio salir del campamento, guiado por alguien encapuchado, caminando sin resistencia. Nunca lo dijo. Sabía que, si lo hacía, lo acusarían de cómplice o cobarde. Pero ese recuerdo ardía en su mente mientras miraba la tienda. Qian no parecía haber sido tomado por la fuerza. Sera los alcanzó esa misma noche. Había seguido sus huellas, moviéndose silenciosa entre dunas. Cuando apareció, Kael se tensó, listo para pelear. Pero Sera habló primero, con tono firme. No estoy aquí por Aruk. Vine por Qian. Pero si lo sacamos sin descubrir quién lo entregó, esto no terminará. Nos cazarán a todos. Kael, que normalmente desconfiaba de cualquiera que sirviera al jefe, bajó su arma. Sabía que Sera tenía razón. Lior, en cambio, escuchaba en silencio, ya trazando planes en su cabeza. Si conseguía al niño, podía venderlo, o su ubicación, al mejor postor. Para él, todo era negocio. Mientras los tres vigilaban desde las rocas, a kilómetros de allí, Aruk marchaba con 10 hombres. El explorador que los guiaba afirmaba tener un rastro fresco hacia el norte. Narek, el anciano, los observó partir desde una colina lejana, apoyado en su bastón. Sabía que ese explorador no trabajaba para la tribu. Trabajaba para los hijos del Sol Rojo. Esa marcha no era un rescate. Era un sacrificio planeado. Antes de que se fueran, Narek se acercó a Aruk. Su voz era baja pero firme. Si llegas hasta él, escucha antes de tocarlo. Pregunta quién lo llevó allí. Si no lo haces, no volverás. Aruk lo fulminó con los ojos, pero no replicó. En el fondo, sabía que el anciano rara vez hablaba sin razón. El cuarto amanecer trajo a todos al mismo lugar. El cañón, con su aire pesado y silencio antinatural, se convirtió en el escenario. Los hijos del Sol Rojo estaban listos. Sus armas brillaban al sol y sus rostros no mostraban emoción. No estaban allí solo para custodiar a Qian. Estaban esperando que algo más ocurriera. Sera, Kael y Lior observaban desde lo alto. Veían cada movimiento, cada gesto de los mercenarios. Cuando Aruk y sus hombres entraron en el cañón, el silencio se volvió aún más denso. Qian fue sacado de la tienda y puesto en el centro. Cubierto de polvo, los ojos serios,
No parecía un niño asustado. No lloraba. No pedía ayuda. Solo miraba alrededor, como si midiera cada respiración de quienes lo rodeaban. Entonces habló, con una voz firme que no correspondía a su edad. El que me trajo aquí está entre ustedes. Si no dice su nombre ahora, todos van a morir. Las palabras cayeron como piedras. Nadie respondió. Los hombres de Aruk miraban a su alrededor. Los mercenarios tensaron las lanzas. Sera, Kael y Gior, desde lo alto, buscando señales. Y entonces, desde una duna cercana, apareció Narek. Caminaba con paso lento, apoyado en su bastón. Cuando llegó al centro, su voz resonó clara. Fui yo. Aruk dio un paso al frente, con rabia. ¿Tú? ¿Por qué? Narek sostuvo su mirada. Porque no entiendes lo que significa tu hijo. No es solo un heredero. Es la llave de algo que estos hombres, y muchos más, llevan años buscando. Si sigue contigo, no solo morirás tú. Morirá la tribu entera. Antes de que pudiera decir más, una lanza voló desde las filas de los mercenarios. El hierro atravesó su pecho. Narek cayó de rodillas, su bastón rodando sobre la arena manchada de sangre. Con un hilo de voz, se inclinó hacia quien y murmuró algo que solo él oyó. Ve al lugar de las 3 lunas, ahí entenderás. El anciano colapsó, y el silencio duró apenas un latido. Después, todo estalló. La batalla fue un caos brutal. Las lanzas chocaron con hachas, las flechas zumbaban por el aire y la arena se mezclaba con la sangre. El viento levantaba polvo que cegaba y asfixiaba. Sera se movía como un espectro, derribando enemigos con precisión letal. Kael, consumido por una rabia antigua, luchaba como un hombre que ya no temía morir. Lior, pragmático, usó el caos para apuñalar a un mercenario por la espalda y robar un caballo, buscando una ruta de escape. Aruk peleaba como nunca, su hacha manchada de sangre en cada giro. Pero cada golpe no era solo por su hijo, era por su liderazgo, por la rabia hacia Narek, por cada traición que sentía que lo rodeaba. Los hijos del Sol Rojo no retrocedieron fácil. Emboscaron a 2 de los hombres de Aruk en un estrecho pasillo del cañón, cortándolos antes de que pudieran defenderse. Sera tuvo que arrastrar a Kael fuera de un círculo enemigo cuando estuvo a punto de ser atravesado. Y por un momento, parecía que la tribu iba a ser aniquilada allí mismo. Pero entonces, el viento cambió. Una ráfaga fuerte levantó un muro de arena que cegó a todos. En medio de la confusión, Qian desapareció de la vista. Nadie lo vio moverse, pero cuando el polvo bajó, ya no estaba en el centro. Los hijos del Sol Rojo, desconcertados, comenzaron a retirarse. Algunos gritaban que el niño no podía perderse, que la llave debía ser recuperada. Pero el combate se había quebrado. Con bajas en ambos lados y sin Qian a la vista, los mercenarios se dispersaron, huyendo hacia el este. Aruk, herido y exhausto, buscó a su hijo entre los cuerpos. No lo encontró. Sera se acercó, su espada aún goteando sangre. Se fue por su cuenta. Y no podemos seguirlo. No ahora. Aruk la miró, con el rostro endurecido por la furia y la impotencia. Kael, apoyado en una roca, respiraba con dificultad, pero en silencio. Lior ya no estaba. Nadie lo vio marcharse. El sol caía cuando Aruk, Sera y Kael regresaron al campamento. Sin Qian. Sin Narek. Con solo la mitad de los hombres que partieron. La tribu los miraba, esperando respuestas. Aruk no habló. Solo miró al horizonte, sabiendo que su autoridad pendía de un hilo aún más fino que antes. En alguna parte del desierto, Qian caminaba bajo la luna, acompañado por 2 antiguos guardianes de Narek. No era un niño perdido. Avanzaba con paso seguro, como si supiera exactamente a dónde ir, hacia el lugar de las 3 lunas, donde entendería qué significaba ser la llave de la arena. Y cuando regresara, no volvería como un niño. Volvería como algo que podría salvar a la tribu, o terminar de destruirla. El desierto lo había tomado. Y cuando lo devuelva, nadie en esa tierra volverá a dormir tranquilo.